Buenas, buenas noches, Hola, buenas buenas tardes, noches. buenas noches. Mi nombre es Ignacio Rocha, soy psicólogo de la Fundación para el Desarrollo Humano, Fundación DEUM. A quien están escuchando, que en breve ya va a estar haciendo su presentación, es la licenciada María del Carmen Falcón. Este es nuestro tercer encuentro que estamos realizando como Fundación DEUM. Les recordamos para quienes no estuvieron en encuentros anteriores que nos pueden buscar en YouTube para poder conocer los otros dos encuentros. Y también para quienes están por primera vez escuchándonos, les contamos que somos un grupo de profesionales de la Fundación DEUM, la Fundación para el Desarrollo Humano, que decidimos abrir estos espacios un poco para la reflexión y compartir las perspectivas de nuestra institución en la problemática de los consumos problemáticos, valga la redundancia. Quienes no nos conocen o para quienes no nos conocen, la Fundación DEUM es una ONG que nace en el año 95 con la premisa de promover el desarrollo humano, ¿no? Por eso DEUM, de ahí sus siglas. Y el desarrollo humano lo estuvo promoviendo tanto en áreas sociales, comunitarias, culturales, pero principalmente en salud. En el año 2002, 2003, Fundación DEUM crea el programa CETRA, el Centro para el Tratamiento de las Adicciones, y es ahí donde empieza a brindar tratamientos ambulatorios para lo que es todo lo que es el consumo problemático. Tratamientos ambulatorios e integrales para personas que tengan dicha problemática. Tengamos en cuenta que en paralelo fuimos desarrollando otras actividades de prevención y obviamente de formación en el tema, y con eso nos fue conllevando también el desarrollo también de nuestra bibliografía como parte de el desarrollo de nuestra metodología. Desde el año 2021 nos abrimos como sede, estamos ubicados ahora en Parque Patricios, Capital Federal, justamente con la idea de seguir desarrollando este proyecto, nuestro proyecto de asistencia integral en la problemática. Y obviamente seguir brindando formación y capacitación a profesionales que estén interesados en esta especialidad. Así que bueno, dicho esto, más o menos palabras, vamos a darle lugar a la licenciada María del Carmen Falcón, quien hoy nos va a traer un poco lo que dejamos anunciado la vez pasada, ¿no? La vez pasada dijimos un recorrido de la abstinencia y lo dejamos en puntos suspensivos, porque hoy de alguna manera retomamos esos puntos suspensivos y vamos a retomar en función de hacia dónde, estimada licenciada. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos hacia enredándonos entre vínculos. Ese sería el tema de esta noche, ¿sí? Mirá. Y como lo venís planteando, Ignacio, Nachito, para mí, en los encuentros anteriores venimos trabajando conceptos como qué son las adicciones, ¿no? Las definiciones generales que se pudieron ver a través de los buscadores, y también un camino hacia la abstinencia, que esa fue la anterior, ¿no? En esos encuentros pudimos ir dando alguna muestra de cómo trabajamos nosotros, que nos interesa dejar plasmado en estos encuentros, la forma de comunicación que tenemos hacia ustedes para que si tienen alguna duda, pregunta o lo que fuera, lo puedan ir haciendo con el correr de los encuentros, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de los vínculos y del porqué de esa importancia de los vínculos dentro del tratamiento. Me pareció que para empezar teníamos que partir, por ejemplo, de una definición de vínculo. ¿Qué es un vínculo? Entonces, ¿Qué es un vínculo? Es una muy ¿qué es, buena pregunta. Porque a ¿qué veces es un se vínculo? empieza a hablar, justo tenía pensado preguntártelo, pues a veces hay gente que empieza a hablar de, bueno, lo vincular, los vínculos, qué sé yo, bla, bla, pero definamos un poquito qué son los vínculos. Bueno, ¿qué es un vínculo? Vamos a una definición, googleamos, ¿sí?
que es un vínculo, para saber un poquito qué dice en líneas generales Google, por ejemplo, de un vínculo. Y Google lo define así: un vínculo es la unión o atadura de una persona a una cosa o a otra persona. Y es interesante este concepto de vínculo, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, si lo ampliamos un poquitito, Google también nos dice que para la informática un vínculo es un enlace. Entonces, lo que Como el que podríamos se está decir, conectando en este preciso momento para sí, ver este como, conversatorio. como el que estamos teniendo en este momento, exactamente. O sea, y entonces que un vínculo es una unión, un enlace, una relación. Una relación que puede tener una persona con otra persona o con una cosa. O sea, Digamos, María del Carmen, en este sentido, te consulto. sí, Así, desde lo más llano del pensamiento. Entonces, no existe vínculo si no hay relación. no existe un vínculo si no hay una relación, exactamente, sí. Y ahí es donde vamos a poner el acento esta noche. Las personas que llegan a la consulta, que vienen a pedir un tratamiento por consumos problemáticos, cuando llegan, tienen un deterioro marcado, digamos, en su vida de relación. Ahí vamos otra vez con el término. Tanto en lo familiar como en lo laboral como en lo social. El deterioro que se produce es porque la primera relación, el primer vínculo que tiene esa persona es con la sustancia que consume. Y a través de todos los otros vínculos están intermediados por esa sustancia. Entonces, debido a esto, digamos, es que es la importancia de este concepto y la importancia de cómo trabajar en estos casos con respecto a esta persona que viene demandando un tratamiento de consumo problemático. Ajá, está bien. Por lo que yo hice la tarea, estuve escuchando los anteriores encuentros, la verdad que están buenísimos, no sé quién los estuvo exponiendo, me parecen brillantes, pero mucha gente, vos lo que estás diciendo es que mucha gente viene a consulta porque hay algo de, por decirlo así, de los vínculos que se rompe. Sí, hay Ajá. un deterioro muy marcado. Y generalmente, digamos, hay rupturas dentro del ámbito familiar, por ejemplo, con las parejas o, en el caso de ser un hijo, digamos, con el resto de la familia, hermanos, pareja, madre, padre, si no hay una pareja, hay un deterioro muy, muy marcado. Yo decía que para iniciar este encuentro, ¿no? Teníamos que definir vínculos, pero creo que es muy importante que también que podamos definir otro concepto que vamos A a ver. introducir ahora, que es el de familia disfuncional. Ajá. Y ahora vamos a explicar un poquitito por qué. Una familia disfuncional es aquella, dice el concepto, que no cumple con las funciones básicas de cuidado, afecto, educación y protección de sus miembros. ¿Por qué introduzco esto de familia disfuncional? Porque en la clínica nosotros encontramos a menudo que las personas consultantes provienen de familias que tienen estas características. ¿Sí? Ajá. Y para seguir completando un poquito el cuadro, tenemos que ir a dos funciones básicas que se da en toda familia. Una es la función paterna y otra es la función materna. Una función materna sana se inicia con el nacimiento del niño y en ese primer instante la madre y el niño tienen una relación simbiótica. Son una única célula donde la madre es
digamos, es la portadora de los nutrientes y del cuidado de ese bebé. ¿Esto quiere decir que el padre no participa? Sí, participa. Pero la función primordial que necesita ese bebé en el primer momento de la vida es la función materna. Porque si el padre participa, también participa desde el lado de la función materna. Estamos hablando de cuidados y de nutrientes en un primer momento. En un segundo momento, la función paterna interviene cuando el chico fue creciendo ya para hacer un corte en esa simbiosis y despegar al hijo de la madre. Si esto se cumple, ¿sí?, el padre es portador en ese momento de la ley, que el padre también provee nutrientes, provee valores y provee la identificación sexual. Todo eso. ¿El padre opera sobre el hijo? Sí, pero principalmente opera sobre la madre. ¿De qué estoy hablando? De la resolución del complejo de Edipo. ¿Sí? Ajá. ¿Pero estás hablando de padre, persona física? No. Ah. Estoy hablando de la función paterna. Y la función paterna puede ser cualquier cosa inclusive, porque supongamos que hay una familia monoparental. Está la mamá y está el niño. Y no hay un padre porque esa mamá tuvo ese niño y lo cría sola, ¿sí? Bueno, pero la madre puede cumplir esa función. ¿Por qué? Porque tiene otros intereses, por ejemplo, trabajo, estudio. Entonces, si la madre sale de esa célula simbiótica y no queda pegada a ese niño permanentemente, el niño tiene opciones de exogamia, quiero decir, de salir de ese lugar, ir a buscar afuera lo que ya no tiene completud en el adentro, como en ese primer momento de la célula simbiótica. Entonces, papá, mamá cumplen funciones, sí, como personas, pero no como personas solamente, sino también esas funciones que son absolutamente necesarias para que ese chico tenga una salida de ese núcleo familiar. Bien, cuando estas funciones son fallidas, las consecuencias son muy negativas para esos chicos, ¿sí? Porque quedan en un lugar de cosa, de objeto, que obtura necesidades ajenas y no puede llegar a un proceso de individuación, que es lo que necesita para su salida. Entonces, queda muy pegado en ese lugar y hablando de una función fallida con respecto a la materna, es la sobreprotección, que es la que más se da en la mayoría de los casos, ¿sí? Hay mamás que son invasoras, hay mamás que son ambivalentes o que pueden ser agresivas, pero la función fallida materna por excelencia es la sobreprotección. Y la función paterna fallida es, sobre todo, es la de un padre ausente, que no es ausencia física, es la ausencia de la ley, es la ausencia de este padre que no logra de ninguna manera intervenir en esta mamá para despegar a ese hijo y que no se convierta en ese tapón, en esa cosa que queda pegado a mamá. En general, las personas que tienen una dificultad de consumo quedaron apresadas en esa dependencia materna y entonces, digamos, la única salida que pueden ver en algún momento de la vida es el consumo como una forma de despegarse, pero la dependencia con la madre se queda en el vínculo con esa cosa que es la sustancia, que entonces la dependencia empieza a ser de la sustancia, ¿sí? Pero en realidad siempre está esa madre ahí detrás tratando, ¿no?, de estar todo el tiempo encima de este chico y no darle el espacio suficiente y que no haya un padre interdictor ahí que ponga, digamos, de alguna manera, que pueda operar esa separación, que le pueda permitir al hijo la individuación y la exogamia, la salida del núcleo familiar y que vaya a buscar ya su objeto de deseo por fuera del vínculo materno.
Pero Lo- discúlpame que te interrumpa, María del Carmen, sí, pero con ese criterio, entonces la cosa se resolvería con, por decirlo de una manera, ajustándole a las funciones paternas y maternas para que no fallen, por decirlo de una manera. Entonces, el bueno, chico, la a ver, chica, sí, yo lo que te diría, Nacho, digamos, es que esto no es tan sencillo, que esto se da, digamos, de manera tal que muchas veces la dinámica familiar de relación, ¿sí? Está como, es rígida, los roles son rígidos, se cristalizan, entonces no hay una manera muy sencilla de salir, porque esto que nosotros estamos explicitando ahora no es algo visible para la familia dentro de su núcleo familiar. Entonces, digamos, es ahí donde también nosotros operamos, porque cuando alguien viene a pedir tratamiento por consumos problemáticos, lo que nosotros no solo ofrecemos el tratamiento para la persona que tiene la adicción, sino también, digamos, están los grupos de pareja, grupos de padres y madres, inclusive grupos de hermanos y amigos. ¿Para qué? Para trabajar con ellos esta puesta de límite que no se cumplió en ningún momento. o sea que vos lo que estás diciendo es no solamente se trabaja con la persona que tiene problema con el consumo, sino también con la madre, el padre, familiares, su red en general de vínculos. Eso es lo que estás Exactamente. diciendo. Sí, Pregunta, exactamente. pregunta fundamental entonces, ¿cómo laburas eso? ¿Cómo se Bueno, labura en un tratamiento? te doy un ejemplo. Por favor, bienvenido sea. Se Te ve doy que un ya lo ejemplo. tenías preparado. No, sí, porque me parece que es más fácil también para que la gente que nos escucha se pueda dar cuenta de cómo se trabaja, dónde se trabaja, qué cosas se pueden señalar o qué cosas hay que trabajar dentro de los grupos. En líneas generales, lo que se trabaja es justamente ese límite que desapareció en algún momento o nunca estuvo, eh, para que justamente pueda haber, ¿sí?, una separación ahí. Y el límite no tiene que ver solo con lo autoritario, porque recién hablábamos también de funciones fallidas, y quiero introducir esto antes del ejemplo, y tanto la madre sobreprotectora como el padre autoritario, que no tiene autoridad, es autoritario, son abandónicos. Los dejan a estos hijos librados a su suerte, porque estos hijos no pueden de ninguna manera, digamos, saliendo del ámbito familiar, desarrollarse, crecer, tener sus propias experiencias. Por fuera siempre necesitan que haya alguien que les diga cómo hacerlo o siempre necesitan que otro lo haga por ellos. Vamos al ejemplo sobre cómo se trabaja en los grupos el tema de una función materna fallida. Y te voy a dar una función materna fallida y una función paterna fallida. Perfecto, 2 por 1. 2 por 1, 2 por 1. La madre, la madre y el padre vinieron a la admisión, porque esa es otra de las cosas que nosotros pedimos, y es que cuando llegan a la institución vengan acompañados por algún familiar. Bien, este chico X viene con su mamá y con su papá a la admisión y se firma un contrato en ese momento. Una de las características de ese contrato es que el chico no puede manejar dinero. Se comprometen ambos a que el chico no maneje dinero. El chico, y hablando del chico, puede ser, ya hablando, no sé, de una persona que tiene 20 años, 25, vamos a ponerlo en En este ese caso no rango. puede manejar dinero por consumo, No sería. puede manejar dinero por consumo, Ok, porque viene pidiendo un tratamiento por consumo y realmente perfecto. si maneja, sigue teniendo dinero encima, es muy fácil seguir obteniendo el consumo, ¿no? Bien, entonces una de las pautas que se les ponen en ese momento es esto: no puede manejar el dinero. Estamos Sí. todos de acuerdo. Bien, resulta ser que la madre dice, bueno, yo me voy a ocupar de esto en un primer caso, eh,
y no, yo voy a manejar, le voy a dar a la SUBE para que viaje y demás, pero le voy a dar para los puchos, pero no le voy a dar dinero para que pueda gastar en otras cosas. Bueno, ya ahí está cometiendo un error, porque dice, le voy a dar para los puchos. No puede manejar dinero. Entonces, nada, no tendría que darle para los puchos. Pero inconscientemente, un día se olvida el dinero arriba de la mesa. Es una forma de boicotear el tratamiento cuando esa persona que vino en una primera instancia a pedir ayuda y por ahí viene haciendo un buen proceso, ¿sí? La madre empieza a sentir que ese hijo ya no es el mismo, que se ha corrido, y entonces empiezan a aparecer en ellas determinadas características, angustia, ansiedades, y de repente se olvida que el chico no puede manejar el dinero y se lo deja al alcance de la mano. Bien, esto claramente, cuando se llega a esta información, esto se trabaja en el grupo de padres para preguntarle, ¿qué pasó con esta situación? ¿Cómo fue que te olvidaste el dinero? ¿No? Porque es una manera de boicotear el tratamiento cuando el tratamiento está empezando a dar resultado y este hijo empieza a irse de esa famosa simbiosis. Vamos a otro ejemplo, no es la madre. Digo, para no poner todas las tintas sobre las madres, ¿no? Parece que son las únicas que meten la pata. Es el padre. El chico trabaja con el padre y no tiene que manejar dinero, pero puede trabajar. El padre tiene, no sé, un negocio. Un día falta el cadete que hace las cobranzas. ¿A quién manda a hacer la cobranza? Al hijo. Entonces, pero no habíamos quedado en que no podía manejar dinero. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Otra vez. Entonces se le pregunta al padre, uy, bueno, me equivoqué, me olvidé, no sé, pasó. Esto, básicamente, es algo, digamos, en lo que nosotros ponemos el acento siempre. Y muchas veces tenemos que trabajar con el resto de la familia también, porque en general este hijo cosificado, este hijo cosa que viene cubriendo las necesidades de su madre o muchas veces de su padre también, ¿no? Con estas funciones paternas y maternas fallidas, queda en el lugar, queda polarizado con respecto a otro hermano y queda en un mal lugar. Es el que, digamos, porta todo lo que está mal. ¿Mm? Es el hijo problema, es el hijo que debido al consumo puede ser que se lleve algo de la casa para venderlo o inclusive que se lleve dinero, es el hijo que les causa un montón de preocupaciones. En definitiva, digamos, en relación a otros hijos que están en el polo opuesto, ¿sí? Y que son hijos perfectos. Son los hijos que van mostrando, digamos, todo lo bueno. Tienen buenas calificaciones, trabajan, son hijos que les ofrecen a sus padres lo mejor. Entonces los padres dicen, bueno, yo no sé qué le pasa, el problema es de él, no es mío. Porque imagínate, yo tengo otros hijos que funcionan bien, entonces yo no me tengo que hacer cargo de nada. Sucede que este hijo queda en ese lugar, siempre atado a determinadas cuestiones y, digamos, hasta ahí está el tema, el problema de cómo tenemos que ir trabajando también con los hermanos, ¿no? Porque el hermano perfecto, el que no tiene ningún problema, es ese chico, es ese hermano que también carga sobre sus hombros todo el peso de sostener al grupo familiar. Ubicamos un denominador común
en este tipo de familias disfuncionales. El hijo, la hija, no son son considerados un sujeto de amor, de deseo, sino un objeto de necesidad, que son ubicados simbólicas y materialmente para tapar agujeros emocionales y vinculares que tiene su padre, su madre o su pareja. Bien, pensemos un poquito en este tema, ¿no? Porque, ¿qué pasa con un consumidor que proviene de una familia así y que en un momento dado forma una pareja? Desgraciadamente replica esa forma de vincularse que tenía con sus padres, la replica con su pareja. ¿De qué forma? Por ejemplo, la pareja empieza a tener determinadas conductas maternales para con él. Se vuelve controladora, se queja permanentemente de lo que sucede, pero no se hace ninguna pregunta. Nunca se pregunta, por ejemplo, ¿por qué me quedo yo en esta relación si la estoy pasando tan mal? Y la verdad es que también se queda por necesidad. Acá podemos introducir en forma muy escueta un concepto que tiene que ver con el beneficio secundario del síntoma. El síntoma lo tiene el portador del problema de consumo, ¿sí? Acá está el síntoma. Eso le permite, inclusive, a su pareja ser la parte sana de la pareja. No hacerse preguntas, porque el problema está en el otro. Y el problema siempre es el otro. Cuando esto sucede, la pareja también tiene algunas conductas o tiene algunas dinámicas de relación que hacen que esa relación se cristalice y esos roles se vuelvan rígidos, y ella siempre está tratando de salvar a esa otra persona. La tiene que salvar permanentemente. Y claramente, si esta persona empieza a hacer un tratamiento y empieza a salir de ese lugar y empieza a objetar algunas cosas y empieza a no ser el perfecto, digamos, portador de un síntoma, la pareja en ese momento empieza a boicotear el tratamiento porque algo de este portador del problema empieza a caer de su lado y algo de salud empieza a ver de este otro lado. Entonces, en esa disfuncionalidad también se replican algunas de las formas de disfuncionalidad de la familia de origen, de la familia primaria. Digamos que es muy complejo el tema, que da para mucho, pero nosotros lo que queríamos hoy era introducirlo de alguna manera para que ustedes pudieran tener una noción de el porqué, la importancia de los vínculos dentro de un tratamiento de consumos problemáticos. ¿Por qué hay que trabajar con todo el espectro? ¿Sí? Así que, digamos, no sé qué pasó, se ve que hay algún problemita con la conexión y Nacho desapareció por un ratito, pero bueno, seguimos acá y sí, si ustedes quieren y tienen alguna pregunta, algo que les pueda contestar, los escucho. No sé si hay alguna pregunta ahí. A ver qué dice. O sea que puede ser que el consumo aparezca como respuesta ante la imposibilidad de interpretar la demanda del otro.
Podríamos decir que esa demanda, digamos, es permanente, que produce insatisfacción permanente y que frente a un requerimiento donde el hijo tiene que cubrir esa demanda absolutamente hacia una madre o hacia un padre que puede estar en función materna, ¿no? Como dijimos antes, son funciones, no son personas. Entonces sí, el consumo puede ser que aparezca como respuesta ante la imposibilidad de poder abrirse de ese núcleo que asfixia. Realmente es un núcleo asfixiante y del cual no puede salir de otra manera. ¿Habrá otra preguntita por ahí? A ver, Ana María. Ana María pregunta por una pérdida de alguien importante. Ahí es cuando entrar en depresión y empieza a tomar ansiolíticos u otra droga, ¿eso puede ser? La respuesta en realidad es no necesariamente, porque bien, sí, puede haber en algunos casos frente a ciertas pérdidas que no se puedan soportar y de acuerdo a eso alguien comience, digamos, a tomar ansiolíticos o lo que fuera, tal vez en un primer momento que sean medicados porque hagan falta y después la persona los use como un libre albedrío cada vez que se siente mal. Podría suceder, pero en general, digamos, frente a las pérdidas, no todo el mundo reacciona de la misma manera y no siempre consumen ansiolíticos y, digamos, hay otras formas de encarar los duelos, ¿sí? Hay duelos que son patológicos, sí, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Es otra historia para otro streaming, para otro día. Contestando tu pregunta, puede suceder, cómo no. No necesariamente alguien por un duelo empieza a consumir ansiolíticos y termina siendo dependiente de ellos. ¿Habrá otra preguntita por ahí? A ver, Rodrigo Sánchez pregunta, ¿a veces la urgencia es de la propia familia? ¿Eso obstaculiza el tratamiento? La urgencia, bueno, no sé mucho a qué te referís con la urgencia. Lo que sí podemos decir que a veces lo que nosotros llamamos demanda tóxica no está en el consultante, en aquel que viene a pedir el tratamiento, sino viene porque la familia lo está empujando a hacer un tratamiento. El proceso de que la persona que consulta, o mejor dicho, que es obligada a consultar, bien puede ser fallido y no llegar a ningún lugar, o bien puede ser que en el transcurso del tratamiento esta persona logre de alguna manera hacer su propia demanda, esa demanda tóxica y decir, bueno, la verdad es que me siento mejor sin consumir y deseo hacerlo, deseo realmente continuar con el tratamiento porque me está haciendo bien. Tal vez en ese caso, inclusive la familia, como lo hablábamos hace un ratito, tenga algunas cuestiones de resistencia o algunas cuestiones de boicot que van apareciendo a lo largo del mismo, ¿no? No sé si habrá alguna preguntita más. Parece que no. Bueno, espero. ¿Habrá alguna otra pregunta? A ver, esperamos un poquito. Sí, Mariana de Roca. Mariana de Roca pregunta, ¿en todos los casos se hace terapia familiar dentro del tratamiento? Digo, sí, sí. A ver,
En algunos casos sucede que la persona que consulta, Mariana, no viene sin familia porque está sola y, digamos, el tratamiento lo hacemos igual. Las posibilidades de que esa persona logre cierto grado de salud, a veces no son muy altas, ¿sí? O en otros casos sí. Depende del compromiso, depende del esfuerzo, depende de que vaya construyendo vínculos sanos a través del tratamiento. Pero sí, cuando alguien tiene consumos problemáticos y hay familia detrás, esa familia es necesario que participe. Nosotros la convocamos siempre. La convocamos en vinculares, los convocamos de distintas formas. Los convocamos a participar de los grupos por sobre todo, porque ahí es donde se trabaja más toda esta relación vincular, ahí es donde se trabajan los límites, ahí es donde se puede hablar fíjate cómo lo que estás haciendo vos con el tratamiento, justo vos estabas tan preocupado porque tu hijo consumía y resulta ser que ahora, nada, como en el caso, digamos, en los ejemplos que di, le dejás el dinero servido para que vaya a consumir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son necesarias. Es muy necesaria que la familia participe, es muy necesaria que las parejas participen, que tengan ese compromiso, que tengan... el acompañamiento es difícil, a lo largo del tratamiento hay muchas instancias, pero es necesario. Para nosotros es absolutamente necesario, sí. Si de ser posible, vamos por ahí. Necesitamos que la familia acompañe. Buenas, aparecí justo casi para último momento. Ahí hay una última pregunta que dice, se cortó la luz de mi lado, pero bueno, no hay nada que nos detenga, eso desde ya. Dice, ¿qué pasa si un paciente no tiene familia? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, justamente creo que lo contesté en la pregunta anterior sin saber que venía esta pregunta. Se trabaja igual con el paciente porque el grupo significa un soporte, el grupo enseña a una revinculación diferente a cómo se venía vinculando él, digamos, con sus afectos o con la gente con la que, porque en general a veces tienen su grupo también de consumo, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de trabajar es justamente esto. Se trabaja con ese paciente modificando el presente, trabajando día a día, mostrándole los riesgos, mostrándole cómo a veces no puede ver el riesgo de consumo y va derecho a eso, y también tratando de que esa persona se vincule con gente que no consume. Como ellos dicen, con gente que no es del palo, sería, ¿no? Personas que no consumen, personas que de alguna manera pueden sanear un poco su vida y con las que puede empezar a aprender a vincularse de otra manera. Perfecto. Bueno, dicho sea de paso, si van a seguir surgiendo seguramente más preguntas y hasta incluso más inquietudes, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook en Fundación DEUM. Recuerden que DEUM lo deletreo DEHUM, de Desarrollo Humano. Entonces, en Facebook nos ubican como Fundación DEUM, en Instagram como Fundación-DEUM. Igualmente ahí están figurando los datos de contacto. También tenemos nuestra página web, www.deum.org.ar. O por mail, que también ahí respondemos las consultas y alguna inquietud que tengan más allá de esto, en deumfundacion@gmail.com. Bueno, Mari, yo, más allá de que yo no estuve, ¿te parece si ya dejamos acá y planteamos ya para el siguiente encuentro? Sí, me parece bien, Nacho. Igual sentí tu compañía todo el tiempo, ¿eh? Quédate tranquilo. Soy omnipresente, esa es mi característica general. Bueno, y dicho sea de paso, y hablando de omnipresencia, hay una pregunta que suele estar rondando, que me la han preguntado distintas personas, y que justo lo vamos a estar tocando nuestro próximo encuentro, nuestro cuarto encuentro, que va a ser el 4 de abril,
20-30 horas por este mismo canal, que tiene que ver con cerebro y adicciones. ¿Qué Mira pasa? vos. ¿No? ¿Qué, cuando mezclamos cerebro y mezclamos adicciones? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se empieza a jugar? Así que eso lo vamos a estar abordando de la mano de, si no es la mejor, es la primera en psiquiatra de todos nuestros tiempos y de la Argentina, obviamente, de la mano de nuestra mejor psiquiatra del equipo, que obviamente vamos a estar trabajando, recuerden, próximo 4 de abril, por 20-30 horas por misma vía. Vamos a estar igual avisándolo previamente vía redes sociales, así que bueno, nos pueden seguir, quienes no nos siguen, aprovechen ahora, nos ponen like, nos ponen seguir, etcétera, y nos pueden ahí, vamos a estar avisando las próximas actividades, esas como otras actividades, ¿no? Así que... Sí, digo, la doctora, porque no la nombraste, No, la es que doctora... no, hay que dejar el misterio, por eso no la nombré. No, Estuve a punto de bueno, hacerlo. yo ya estaba por develar, por lo menos el nombre No, de la no, doctora. no, no. Bueno, sí, Mantengamos el misterio. Estuve a punto, pero no, dije no. bueno, Así perfecto. se suma más gente, si te parece. Sí, sí, claro, claro. Vamos de la psique al cuerpo, ¿sí? Exactamente. Digamos, y esa va a ser nuestro próximo encuentro, que seguramente la doctora, sin decir el nombre, lo va a hacer excepcionalmente, como siempre. Y confiamos mucho en ella, y sabemos que es una excelente profesional, así que allí iremos. Allí iremos, allí estaremos. Así que bueno, muchas gracias María del Carmen, muchas gracias Ignacio Rocha, me autodigo a mí, muchas gracias público presente y también muchas gracias, repetimos, por las preguntas, por estar, por sus comentarios. Recuerden que siempre el ida y vuelta, el intercambio, ese feedback del otro lado también a nosotros nos da un poco de orientación hacia dónde poder ir generando un vínculo que por estos medios virtuales. Así que bueno, muchas gracias a todos, todo el público, y nos estaremos viendo el 4 de abril, 20-30 horas por este mismo canal. Hasta Gracias. luego. Buenas noches.